Muy buenas tardes, estimados alumnos de tercer grado de secundaria. Quien les habla es el profesor Gilbert Ambrosio. Conmigo van a llevar el curso de lenguaje. Ya ustedes anteriormente han estado llevando lo que es el tema de la comunicación, los elementos de la comunicación. También han visto qué es la comunicación, los tipos de comunicación: verbal, no verbal, lingüística, no lingüística, unidireccional y otros tipos de comunicaciones que hay, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver otro tema muy importante, que también tiene que ver con el lenguaje, pero a través de las funciones del lenguaje. Entonces, vamos a definir cada una de las funciones, vamos a definir qué es el lenguaje en sí, vamos a conocer un poquito más de quién es el que plantea o quién es el que habla acerca de las funciones del lenguaje también. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy día y vamos a iniciar hablando de qué es el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Pues es una facultad exclusivamente humana que se caracteriza por el uso intencional de signos y se concreta mediante el habla. Cuando hablamos que es facultad exclusivamente humana, nos referimos que solamente el ser humano puede hablar. El animal o los animales y las plantas solamente pueden hacerlo a través de un lenguaje no verbal, pero el ser humano usa el lenguaje verbal o el oral para poder comunicarse, pues dice que es exclusivamente humano, ¿no? Y dice que es el uso de signos. ¿Qué son los signos? Son las palabras que nosotros utilizamos. Eso se llama signos, ¿correcto? Que se concreta mediante el habla. Si mediante nosotros hablamos, se va concretando cada signo. El lenguaje es un instrumento de comunicación entre los hombres, tal como lo conocemos, entre los seres humanos, ¿no? Tal como lo conocemos, y es demasiado complejo para que sea manejado por cualquier otra especie. Así que usted decía, los animales, las plantas no pueden comunicarse o tienen su forma de comunicación, pero no como la del ser humano, no como la del hombre. Características. Vamos a ver, las características son varias características. Tenemos la característica universal. Este lenguaje es inherente al ser humano, pues toda persona lo usa para convivir con sus semejantes. Cuando hablamos de inherente, nos estamos refiriendo de propio, es decir, es algo propio, ¿no? Es propio de nosotros los seres humanos, ¿correcto? Para convivir entre nuestros semejantes o con nuestros semejantes, así con las personas de nuestra misma comunidad o nuestro entorno, ¿correcto? A eso se refiere. Innato, nacemos con el lenguaje y este se hereda de generación en generación. Al ser humano posee predisposición para desarrollar el lenguaje. Cada ser humano, cada individuo, al momento de nacer, nace ya con el lenguaje. Al inicio, cuando uno es bebé o uno es niño o ya ha nacido, usa lo que es el lenguaje gestual, de gestos o de mímicas, ¿no? ¿Correcto? Porque un niño no puede hablar al inicio. Pero poco a poco, ya cuando va hablando, ya uno mismo va ejecutando el lenguaje o va aprendiendo a hablar, y es propio del ser humano. A eso se refiere cuando dice que es innato, es decir, es algo que le pertenece al ser humano, ¿correcto? Nos dice que también es racional. Dada la complejidad del lenguaje, no es posible concebir su uso sin proceso racional. Esto hace que el lenguaje sea diferente de los signos usados por los animales para comunicarse. Correcto. Dice, dada la complejidad del lenguaje, bueno, sabemos que el lenguaje es complejo, no es posible concebir su uso sin proceso racional, es decir, sin pensar, sin razonar, ¿no? No es posible concebir dicho lenguaje, dicha comunicación de manera irracional, ¿correcto? Y pues dice que es usado por los que sea diferente de los signos usados por los animales, ¿no? Para comunicarse, ¿correcto? Como te había mencionado, los animales y las plantas tienen una forma o un estilo diferente de comunicarse. Cuando hablamos que es doblemente articulado, ¿a qué nos referimos? Término introducido por André Martinet, que es el que plantea, ¿no? Lo que es las funciones del lenguaje. Solo el hombre dotado, dice, de inteligencia superior tiene la capacidad suficiente para poder desdoblar su lenguaje en unidades significativas primero y en unidades definitivas después, ¿correcto? Para Martinet, solamente el hombre es dotado, es capacitado, ¿no? Para desdoblar su lenguaje en unidades significativas y unidades distintas o distintivas, ¿correcto? Vamos a ver las funciones del lenguaje, que es lo que nos interesa a nosotros ahorita. Y dice, se ha dicho que el lenguaje es un instrumento de comunicación. Esto quiere decir que el lenguaje es usado intencionalmente y, según la orientación de dicha intención manifestada por el emisor, se distingue lo siguiente, ¿correcto? Vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje entonces. Empezamos. Dice, se reconocen 6 funciones. Las 3 primeras fueron propuestas por Karl Buller,
¿no? Y son las funciones principales. Wheeler y Martinet son los que trabajan estas de las funciones del lenguaje. Martinet propone que el lenguaje es doblemente articulado y Wheeler es el que habla o profundiza más sobre las funciones del lenguaje, ¿correcto? Entonces tenemos la función representativa o referencial. ¿A qué trata? Aquí se refleja una realidad concreta que da referencias sobre diversos aspectos del mundo objetivo. Esta función se aprecia en el lenguaje científico, ¿correcto? Así cuando hablamos representativa es una representación. Por ejemplo, dice, ella vive en la cuadra 10 de la avenida Marzano. Los eritrocitos se fabrican en la médula roja, en los huesos y el vaso, donde destruye cuando están viejos, ¿correcto? Eso se refiere a representativa. Función expresiva o emotiva. Es todo lo que expresa emoción, sentimientos, ¿no? A eso se refiere por su manera expresiva o emotiva. Cuando el hombre manifiesta sus estados de ánimo, alegría, dolor, sorpresa, etc. Es decir, expresa o traduce, ¿no? Expresa o traduce el aspecto subjetivo del visual. Es decir, como te decía, las emociones, ¿no? Estás triste, vas a mostrar tristeza, estás alegre, vas a mostrar alegría. Eso se refiere. Dice, por ejemplo, qué linda te ves, ¿no? Cuando uno dice a una chica, en este caso ustedes, por ejemplo, una enamorada, dice, qué linda te ves, ¿no? O uno de ustedes dice, me gusta ser un gran futbolista, me gustaría ser una gran cantante, por ejemplo, eso están expresando sus emociones y sus sentimientos, ¿correcto? Función apelativa o conativa. El hablante tiene como objetivo modificar el comportamiento del receptor, pues el mensaje va dirigido hacia él a través de una orden o súplica. Sí, esta función se encarga de cambiar, ¿no? Digamos así, la forma de pensar de este caso del receptor, ¿correcto? A través de una orden, una súplica, por ejemplo, que puedes callarte, o chicos, vamos a todos a almorzar, ¿no? O puedes guardar silencio, por ejemplo, que es una forma de cambiar los comportamientos del ser humano, en este caso del receptor. Funciones secundarias, ¿no? Y entre ellas encontramos la función fáctica o de contacto. Cuando utilizamos el lenguaje con la finalidad de establecer la comunicación o prolongarla para verificar que en el circuito, ¿no? Funcione. Por ejemplo, tiene como objetivo afirmar, mantener o tener la comunicación. Por ejemplo, cuando hablamos por celular decimos aló, aló, ¿me oyes? O chao, adiós, bye, ¿no? Cuídate. 1, 2, 3 probando. Cuando estás hablando en un micrófono tal vez, estás haciendo 1, 2, 3 probando. Es una forma también de función fática o de contacto, ¿correcto? Seguimos. Función metalingüística. Cuando utilizamos el lenguaje como instrumento para estudiar y comprender el mismo lenguaje en los estudios de gramática, semántica, etcétera, ¿correcto? Es decir, cuando vamos a lo que es lo siguiente, dice, la oración bimestre consta de dos elementos, sujeto y predicado, eso lo sabemos, ¿correcto? La palabra alhaja se separa en sílabas, a, la, ja, ¿correcto? 3 sílabas. Cuando empleamos eso, ¿no? Utilizamos el lenguaje como instrumento para estudiar y comprender, ¿no? Ya sea gramática, semántica o morfología, ¿no? Estamos haciendo la función metalingüística. Y dice acá, agregada por Jan Mukarovsky, cuando se utiliza una serie de recursos expresivos, metáforas, rimas, ¿no? Por ejemplo en la poesía, para llamar la atención sobre el propio mensaje. La intención es tener una expresión estética que, unida a un contenido sugerente, emociona al receptor, por ejemplo, ¿no? Dice así, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? ¿No? O, por ejemplo, tú le puedes, tienes unos bellos ojos, unos lindos ojos, eres como una rosa, etc. Y ahí estás empleando pues la función no metalingüística, ¿correcto? Acá te está dando un esquema, funciones del lenguaje, vemos la función referencial o conativa, está diciendo qué significa cada uno, tiene un concepto cada uno, que ahí se transmite una información sin expresar sentimientos ni opiniones. La expresiva detalla lo que eran las emociones, la apelativa o conativa influye en el oyente, ¿no? Con el fin de que éste haga algo o cambie su manera de pensar. La poética crea belleza estética, es un efecto estético con el lenguaje. Fática de contacto inicia o mantiene o finaliza una conversación. Metalingüística habla de la propia lengua que se utiliza en la comunicación, ¿correcto? Luego tenemos acá, esto me interesa bastante, funciones del lenguaje. En el proceso de comunicación verbal, referencial. Quiero enfatizar eso acá. Cada elemento de la comunicación está relacionado con cada función del lenguaje, ¿correcto? Está relacionado o se relaciona. Por ejemplo,
La función expresiva, vemos ahí, tenemos el emisor. Con la TIVA tenemos el receptor. En la fática tenemos el canal por donde fluye el mensaje, por donde se transmite el mensaje, ¿no? El canal. La poética, el mensaje en sí, el mensaje que quiero expresar. La metalingüística, el código. No te olvides que para comunicarnos tenemos que nosotros tener el mismo código o saber el mismo código de otra persona con la que nos vamos a comunicar. Te doy un ejemplo. Si tú o yo, por ejemplo, también hablo castellano, y si queremos comunicarnos con una persona que hable inglés o hable tal vez el quechua o el aymara, si no tenemos una noción o no sabemos ese lenguaje, no nos vamos a poder entender. Vamos a ver que esa persona habla, ¿no? Y se expresa, pero no la vamos a poder entender porque no usamos el mismo código o el mismo lenguaje, ¿correcto? Luego está el referencial o el contexto, también llamada de referencia, ¿no? Entonces, ves tú ahí que las funciones del lenguaje se relacionan o están relacionadas con cada elemento de la comunicación. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta, chicos, ¿no? Entonces, esto ha sido nuestra clase de día de funciones del lenguaje. Espero haber sido claro, haber podido llegar a ustedes, y bueno, cualquier duda o sugerencia me la van a hacer ustedes llegar a través de WhatsApp personal, ustedes hacen llegar a WhatsApp personal, ¿no? En esta tarde que tenemos por esta clase, hoy día martes 5 de mayo del 2020. Bueno, entonces yo les voy a enviar el video a la clase, y ahí estoy explicando pues detalladamente acerca de este tema de las funciones del lenguaje. También les voy a mandar por mensaje de texto las páginas que se van a estar desarrollando o las que se van a trabajar en la clase de hoy. Bueno, mis estimados alumnos, espero les haya gustado la clase. Nos estamos encontrando pues entonces en nuestra siguiente clase de lenguaje y también de razonamiento verbal. Muchas gracias. Buenas tardes.